Hola amigos, hola de nuevo para el programa En Perspectiva. Tenemos con nosotros a una profesora de historia, ella es María Saavedra, ella es una historiadora, doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Comunicación de la Universidad del CEU de San Pablo en Madrid. Ella tiene publicaciones, conferencias, ha escrito libros y también posee un máster del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Historia del Mundo Hispano. Y hemos tenido la suerte de que se haya buscado tiempo para nosotros y nos acerque a la actualidad de la historia y de la historia de América e introducirnos en la busca, ¿no? de un poco la verdad en cuanto a cómo se cuenta la historia de verdad. Vamos a ver, aunque sea, valga la redundancia. Es que hoy día pasa que llega como una leyenda negra de lo que fue la conquista de España, por ejemplo, ¿no? Y estamos mal vistos, pero es que nada más que llega a eso en los medios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Peligra la historia? No, yo creo que la historia afortunadamente no peligra porque la historia está ahí, es la que es, ¿no? Y bueno, quería empezar agradeciendo al programa En Perspectiva y a todas las personas que están ahí detrás, porque creo que hacéis una labor fantástica, ¿no? Y mientras sigáis con esta labor, la historia no peligra, seguro, ¿no? Sí peligra digamos, la buena interpretación de la historia, ¿no? Porque aún así yo soy muy optimista, creo que cada vez hay más interés por la historia bien contada, precisamente porque se está utilizando mucho la historia, la revisión, el revisionismo histórico, que es bueno si nos permite avanzar en conocimientos, pero no es tan bueno cuando lo que hace es manipular la historia en favor de una ideología o de un partido político. Bueno, pues eso, precisamente esa utilización perversa de la historia está generando que se haga mucha divulgación histórica y que es la que llega al gran público, ¿no? Entonces en la universidad a veces estamos como muy cerrados sobre nosotros mismos, pero cada vez hay más número de divulgadores que hacen muy buena historia. Cuando uno va a las librerías se encuentra muchas estanterías de novela histórica, no todas son buenas, pero hay muchas muy buenas, las revistas de historia se venden muy bien, por tanto la historia no peligra. Y la buena interpretación de la historia pienso que no, mientras haya personas que, como vosotros, como muy buenos profesionales de la historia y del periodismo, se dedican a divulgarla tal y como fue. Bueno, cuéntanos un poco respecto de tu especialidad, que es la historia de América, ¿no? Es lo que, ¿qué leyendas negras, qué puntos más complicados que se han quizás contado de una manera no del todo cierta? Cuéntanos un poco cuáles son vuestros puntos más difíciles, ¿no? Como historiadores. Yo creo que de hecho la historia de América es el ámbito donde hay más historia, más leyenda negra, ¿no? O sea, no hay leyenda negra sobre la conquista de Roma, no hay leyenda negra, bueno, sobre muchos aspectos que han tenido mucho calado y han dejado una gran huella en la historia universal. Sin embargo, la historia de España y su vinculación con América, pues sí que ha generado leyenda negra. Y es de de esos momentos históricos, en realidad los 3 siglos en que España y América eran una misma cosa, ¿no? La América al sur del río Bravo. mm, Esos 3 siglos han dado lugar a unas interpretaciones ciertamente sesgadas, ¿no? Porque la leyenda negra al final tiene una base de verdad, o sea, no se construye un relato completamente ficticio, pero si yo tengo 4 piezas y las encajo de una manera distorsionada, que son, hay un descenso demográfico, viene oro de América, y bueno, pues 3 o 4 elementos de este calibre los barajo y entonces cuento que hubo un genocidio, porque efectivamente hay un bajón demográfico, que hubo un expolio, porque se trajo oro de América, pero claro, me queda contar la otra parte, que es que lo que más mató, perdón,
a las poblaciones indígenas no fueron las guerras de conquista, que las hubo, fueron las enfermedades, ¿no? Como la gripe, el sarampión, enfermedades para las que en España se habían generado anticuerpos, en España y en Asia. O sea, es que América había permanecido completamente aislada, el continente americano, durante siglos. Entonces no se habían generado esos anticuerpos, ¿no? Y luego que vino oro para la península, por supuesto, pero es que se concibe, y esto algunos no se empeñan en no aceptarlo, pero es que era así. Se concibe todo como o sea, todo es España y lo que hay es un flujo de recursos. Entonces es verdad que viene oro, pero también es verdad que ahí se dejan centenares de hospitales, se construyen ciudades según digamos, el marco renacentista de la época, se construyen redes de escuelas, de centros asistenciales. Entonces yo creo que hay que contar las dos cosas, ¿no? Vino oro, sí, pero se vio, hay una, digamos, no es que haya una contrapartida, porque no es yo te doy para que tú me des, no, es que somos todos lo mismo. Entonces yo con ese oro es verdad que voy a financiar las guerras europeas, pero también es verdad que voy a hacer una inversión muy potente en financiar los misioneros que se van para allá, en financiar las escuelas, hospitales, etcétera. Y además que eso ha ocurrido en cualquier conquista. No se habla Sí. tanto de la conquista de países africanos ni en Asia, sino que se concentra todo en América. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo lo que hay es un ataque clarísimo hacia la Iglesia Católica, ¿no? Y América, cuando España descubre, cuando Cristóbal Colón descubre América, en un principio Colón iba a ser, es un comerciante y su idea era comerciar con esclavos indígenas, que era lo que hacía al menos Portugal con África y lo que harían después otras nacionalidades, ¿no? Pero muy pronto, cuando después del segundo viaje de Colón, se venden esclavos en la península. Y es entonces cuando Isabel la Católica se plantea, pero si yo me he comprometido, porque así había sido, ¿no? Con el Papa Alejandro VI, a evangelizar a los habitantes de aquellas nuevas islas y tierras descubiertas que todavía no sabían ni lo que era, ¿no? Que empezaron a llamarse las Indias, si yo me he comprometido a evangelizarlos, obviamente no puedo esclavizarlos, porque es verdad que en el mundo cristiano no se había anulado del todo la esclavitud, eso no vendrá hasta el siglo XIX, pero sí que estaba muy claro que un bautizado no podía tener como esclavo a otro bautizado. Entonces, si yo voy a evangelizar a los habitantes de las Indias, si pretendo bautizarles, lo que no tiene ningún sentido es que los esclavice, ¿no? Entonces, no hay esclavitud. Y sin embargo, en otro tipo de colonizaciones sí la hay. En otro tipo de colonizaciones no se hace esa inversión tan potente en centros asistenciales o educativos, ¿no? Como hizo España. O sea, guerras de conquista las hay en todos los procesos de colonización y las hubo en la colonización española. Pero a partir de la guerra de conquista, a partir de la victoria, el proceso que lleva a cabo España de poblamiento, de colonización, no tiene nada que ver con el que hicieron, por ejemplo, los anglosajones en el norte. Sí, eso me gustaría que dijeras, o sea, puntualizaras, diferencias entre una conquista y la otra, aunque la de España es la que se ve mal, que sin certeza ni sin datos reales, ¿no? Por lo que estamos hablando, pero me gustaría que dijeran las diferencias de una y de otras. Mira, yo creo que se puede resumir, es un poco tópico, ¿no? O puede sonar atópico, pero es una realidad. La frase "el mejor indio es el indio muerto" era una frase que se decía en el norte, porque en el norte las naciones indias, ¿no? Las comunidades indígenas, son algo que si no estorba se tolera, pero en el momento en que yo me quiero establecer en un lugar y me estorba una comunidad indígena que está allí asentada, o la echo o directamente acabo con ella, ¿no? De hecho, esto sucede durante la época de las colonias británicas y sucederá de manera mucho mayor cuando se crean los Estados Unidos de América, ¿no? En esa conquista hacia el oeste, que Hollywood nos la ha vendido también, ¿verdad? Y parece, pues son los pioneros, la épica del pionero que va con su carreta, con la familia, pero bueno, al final son las guerras indias tremendas del siglo XIX, ¿no? Y además en el caso de Inglaterra, otra, ya antes de los Estados Unidos, ¿no? Otra gran diferencia con respecto a España es que no hay, digamos, un proyecto de colonización, de poblamiento y de integración de aquellos territorios en la monarquía británica. Allí en las 13 colonias tienen una gran autonomía, son independientes y de alguna manera lo que van es a buscar un espacio mejor, pero no buscan esa integración. Y por supuesto no hay un mandato de evangelizar. Sin embargo, en la española, una vez que se ha conquistado, lo que se hace es
fomentar toda esa actividad asistencial educativa. Y otro elemento que diferencia mucho, ¿no?, a la colonización española con respecto, en concreto, a la británica, es que desde muy temprano se fomentan los matrimonios mixtos. O sea, la propia reina Isabel, en una de sus ordenanzas, habla de la necesidad de que se casen españoles con indias y españolas con indios, ¿no? Cosa que en el norte era impensable. Entonces, por eso lo que surge en la América española es un espacio mestizo, mientras que lo que surge en el norte es otra cosa completamente distinta, es un espacio blanco donde el que puede ser blanco protestante y no los famosos WASP, ¿no?, como los queramos llamar. Y con Francia también organizan masacres y cuando se van, como no, realmente sí que van a sacar de cada país todo lo que es riqueza para ellos, sin compartirla como nosotros, no están como tratados en el reino, ¿no? Se trata con una gran diferencia y de abuso, ¿no? Y cuando dejan los países que conquistan, los dejan mal, o sea, no les han enseñado, no ha sido sin cultura, no como la española, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, o sea, si nos ponemos a comparar, o sea, Francia y yo creo que lo que hacen Francia en el norte de América y los británicos igual es muy comparable a las colonizaciones del siglo XIX. O sea, la idea es: yo me instalo allí, establezco unas factorías y genero un intercambio, ¿no? Un intercambio o un comercio de recursos siempre en beneficio de la metrópoli. Mientras que, y desde luego no hay ningún interés en que las personas que están habitando aquel territorio formen parte de la monarquía, ya sea la británica, ya sea la francesa, ¿no? En el caso español, en cambio, la reina Isabel, y esto lo han mantenido, o sea, a mí me parece que es muy sintomático y muy digno de resaltar que las bases de todo lo que hace España en América las pone Isabel la Católica. Después sus sucesores, ya sea la Casa de Austria fundamentalmente, luego los Borbones cambian un poco, pero también los Borbones no hacen más que tratar de hacer cumplir las normas que impulsó Isabel, Fernando y el cardenal Cisneros, ¿no?, que es un personaje clave también en la historia de América como confesor de la reina, como consejero y regente del Reino de Castilla, ¿no? Entonces, en esas ordenanzas, desde el primer momento, desde el primer viaje no, pero a partir de las bulas alejandrinas, en las que el Papa Alejandro VI les dice a los reyes católicos: tendréis el monopolio de esos territorios para el comercio, pero con la obligación de evangelizarlos, a partir de ese momento todos los habitantes de las Indias son considerados como súbditos libres de la corona de Castilla, es decir, con los mismos derechos y deberes que los campesinos castellanos. Son libres, tienen que trabajar, tienen que tributar a la corona, exactamente igual que en Castilla, pero son libres, ¿no? Entonces, esto es lo que marca el derecho indiano, y yo creo que precisamente uno de los grandes legados de España en América son las leyes de Indias, unas leyes que protegen al débil, que protegen al vulnerable, y que en este caso es el indígena, ¿no? Y yo creo que un repaso por las leyes de Indias negaría toda la leyenda negra. Claro. ¿Y por qué no se hizo lo mismo en otras conquistas? ¿Por qué no fue también una bula del Papa? O sea, porque es un caso distinto, ¿no? Y lo cumplieron también con mucha fidelidad. Sí, bueno, en el caso portugués, por ejemplo, sí había bulas papales. O sea, había en el finales del siglo XV y primeros del XVI, que es precisamente el momento de gran expansión tanto de Castilla como de Portugal, había una doctrina que nunca ha sido, digamos, doctrina oficial de la Iglesia, ¿no?, pero una teoría que era la teocracia pontificia, y es que en un caso de dos estados, dos reinos cristianos que chocaran en un proceso de expansión, de conquista, el árbitro de ese choque sería el Papa, ¿no? Entonces el Papa había dado a Portugal ya algunas bulas para el norte de África y las tendría para Brasil. Lo que pasa es que allí la preocupación es muy, muy limitada porque se cumpla esa evangelización. Isabel la Católica lo tomó como una obligación casi de conciencia en favor del bien común. Isabel la Católica destaca, igual que el cardenal Cisneros,
Me refiero al cardenal Cisneros porque creo que es una persona relativamente poco conocida, todos sabemos de la Biblia políglota, pero tuvo sus momentos de intervención en el gobierno de España que son muy significativos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Isabel y a ese camino, ¿no?, que marcó para sus sucesores en la corona, primero en la corona de Castilla y luego ya en la monarquía hispánica, esas leyes y esa necesidad de evangelizar las asume como una obligación de conciencia. Ella tiene unos súbditos, en España funcionaba, como decía el historiador Luis Suárez, el máximo religioso. El máximo religioso es que para un rey lo más importante es el bien común de los súbditos, y el mayor bien que puede dejar como legado a sus súbditos es precisamente custodiar, digamos, su fe, preservar su fe y preservar su muerte, que la muerte sea un paso hacia el cielo, ¿no? Eso que hoy puede resultar incluso extraño, que lo mencionemos en ámbitos más laicos, pero es una realidad, ¿no? O sea, ¿qué más podemos querer cuando una persona está al borde de la muerte y la queremos mucho? Lo que queremos es que se vaya al cielo, ¿no? Bueno, pues eso mismo es lo que quería Isabel de sus súbditos, ¿no? Aunque hoy pueda sonar un poquito extraño, pero es así. Entonces, esos nuevos súbditos, que al final van a ser millones de personas que se incorporan de nuevas a la monarquía castellana, se va a empeñar en que sean evangelizados. Y manda, de hecho, todos los misioneros que van a América, que son varios miles, van financiados por la corona. Las misiones las financia la corona, las escuelitas de los conventos las financia la corona. O sea, sí que se toma en serio. En otros lugares, aunque hubiera bula papal, que esto funciona sobre todo para Portugal y para Castilla, no se tomó tan en serio. Después de esto que has explicado, porque es verdad que es impresionante lo que es Isabel la Católica, el avance, porque es moderna, porque es de una fuerza tremenda en esa época y de una personalidad por esa fe, por esa evangelización. Pero ¿cómo entonces ahora, después ahora en el siglo XXI, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando para que se tergiverse la historia de tal manera que cuando vamos al Perú, eres española, te miran como si fuéramos los opresores? O sea, ¿cómo ha podido girar tanto el punto de vista de enfoque de la historia para llegar a esos niveles? Sí. Yo la verdad es que tengo que decir que yo he tenido muy buenas experiencias en América. Es decir, hombre, siempre te encuentras con alguien casi que te pone la mano, ¿no?, para que devuelvas el oro. Pero yo recuerdo la primera vez que estuve precisamente en Perú, en Lima, y estaba viendo pues un evento en el Palacio de Gobierno. Entonces un señor de allí se paró y me preguntó dónde era, me estuvo explicando algunas cosas de una ceremonia que estábamos asistiendo, y una ceremonia laica, era una cosa del ejército. Y al acabar me dijo, ¿usted es española? Sí. Me dijo, pues, ¿y usted ha visto lo bonita que es nuestra ciudad? Porque es verdad que Lima es maravillosa, ¿no?, toda la parte del centro. Y me dijo, pues todo eso que ve tan bonito nos lo dejaron los españoles. A usted le pueden contar cosas del oro que se llevaron, de la plata que se llevaron, pero quédese con todo lo que nos dejaron, ¿no? Entonces es verdad que no es una opinión general, pero yo creo que también los críticos hacen mucho ruido, y los que son menos críticos directamente es que no hablan tanto, ¿no? Es lo que está pasando con los derribos de las estatuas. Pues al final, derribar una estatua hace mucho ruido, pero si uno mira el número de personas que hay alrededor pues de ese derribo de la estatua de Colón o de Fray Junípero Serra, en el caso de Estados Unidos, o incluso se está hablando de quitar alguna estatua de Isabel la Católica, pero al final es un número muy reducido, pero es verdad que son muy sonoros, ¿no? Sí, cuando no, es verdad, cuando no tiene que ver nada con la realidad, es verdad. Yo creo que qué errores cometieron los españoles en la conquista. Fue también muy ruidosa la leyenda negra de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Eso quizá es lo que ha marcado más el enfoque histórico para Europa, no para los españoles en la transmisión de la historia. Sí, o sea, Bartolomé de las Casas, que yo creo que es curioso, ¿no?, porque es un señor que primero tuvo indios en encomienda. La encomienda es una institución que tiene muchas luces y muchas sombras, ¿no?, que es sobre la que se basó digamos, toda la estructura socioeconómica de la América española, ¿no? La encomienda consistía en que a un colono que iba allí
a poblar la tierra, obviamente tenía que recibir algo a cambio. La gente se iba a América para mejorar sus condiciones con respecto a las que tenía en Castilla. Entonces se le adjudica una tierra y se le encomiendan unos indios que van a trabajar esa tierra, ¿no? Pero el encomendar los indios quiere decir que tiene que alimentarlos, que darles techo, que facilitar que puedan asistir a sus catequesis, que tengan sus días de descanso. Y hubo ocasiones en las que los encomenderos no cumplían, hacían trabajar a esos indios que tenían en su tierra, ya sea tierras de labranza, ya sean en las minas, hasta la extenuación. Esto pasó. Pero precisamente, entonces Bartolomé de las Casas fue encomendero hasta que se dio cuenta de que la encomienda, por lo menos la parte que él vio, ¿no?, que era en Cuba, dejaba muy desprotegido al indio. Entonces comienza esa labor de crítica con respecto a los españoles, pero es una labor de crítica que no es que a él se le ocurra que se están haciendo las cosas mal. Él viene a la península ibérica y lo que dice es: no se están cumpliendo las leyes. O sea, hay unas leyes que protegen a la indígena y no se están cumpliendo. ¿Qué sucede? Que en la península se le pide a Bartolomé de las Casas, que pasó por varios procesos de conversión interna, ¿no? Pues primero fue abandonar las encomiendas, después se hizo sacerdote y finalmente entró en la orden de los dominicos, ¿no?, que habían sido los que le habían mostrado a él, ¿no? Los dominicos de la isla española, de lo que hoy es República Dominicana, son los que le habían mostrado ese camino de: tenemos que cortar las injusticias que se están cometiendo, pero porque hay una ley. O sea, eso es lo que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Que la legislación indiana es una legislación absolutamente garantista para los derechos de los más débiles, de los más vulnerables. Y las Casas lo que critica es que no se cumple la ley. Luego existía esa ley y por eso él viene a la península y habla primero con Fernando el Católico, porque ya había fallecido, después con Cisneros, después con Carlos V, y se le pide que ponga por escrito todo eso que él está criticando para tener una base sobre la que de alguna manera apretar un poquito las tuercas a quienes no están cumpliendo la ley. Esos escritos, que hay uno sobre todo, la brevísima historia de la destrucción de las Indias, se difunden en España y se difunden en el extranjero y son efectivamente la base de la leyenda negra. Lo que pasa es que desde fuera se ha querido ver a Bartolomé de las Casas como la única persona que alzó su voz en defensa de los pueblos, de las comunidades nativas, ¿no?, de las comunidades indígenas. Y eso no fue así. No hubiera habido un Bartolomé de las Casas si no hubiera existido una ley firmada por una serie de leyes, ¿no?, firmadas por los reyes que protegían al indígena. Entonces, en Europa, la obra de las Casas se editó y se reeditó varias veces y sobre todo iba acompañada de carteles, de grabados, hechos fundamentalmente por grabadores holandeses que eran muy buenos en la técnica del grabado. Y en una Europa que es analfabeta, como la de los siglos XVI y XVII, lo que se difunden son las imágenes, y son las imágenes absolutamente atroces, ¿no?, de cómo aparecen españoles masacrando indios, apuñalando a indias embarazadas y sacándoles los niños de los vientres. Entonces, esto genera una propaganda. ¿Cuál es el problema? Que esa propaganda que se crea en Europa por los enemigos europeos, Holanda quería quitarse de encima el poder de España, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Mirar lo que son los españoles en América, echarnos una mano para librarnos de este poder, ¿no? Entonces, en Europa, esa leyenda negra se articula sobre la base, en gran medida, de los escritos de las Casas. Y el problema es que en España hemos hecho nuestra la leyenda negra. Y aquí yo creo que hay distintas interpretaciones, ¿no?, de cómo es posible que hayamos asumido una leyenda que narra, que construye un relato muy negativo de nuestra propia historia. Yo pienso, y esto es una opinión, que tiene mucho que ver con un cierto complejo de los afrancesados en la época de la Ilustración, ¿no? En la época de la Ilustración, Francia, con sus enciclopedias, discrimina a España, margina a España, y hay un grupo que dicen: no, si nosotros queremos subirnos al carro de lo liberal, de lo novedoso, entonces tendremos que renegar de esas cosas que critican en nosotros, que es la España católica y la España que ha evangelizado América. Cuando es al contrario, en realidad. María, se nos acaba el tiempo. Me gustaría que dijeras un poco de forma general, para que nos esté oyendo, nos esté viendo, lo apasionante que es la historia y cómo podemos discernir para ir a la fuente a la que tenemos que ir. Yo creo que hay que leer. O sea, desgraciadamente se lee poco ahora, aunque antes he dicho, ¿no?, que dentro de lo que se lee, la novela histórica o la historia pura y dura, ¿no?, el ensayo histórico,
se está leyendo bien y es seleccionar. O sea, uno cuando lee una sinopsis de un libro ya sabe qué orientación va a tener. Ahora mismo está arrasando en España un libro de un argentino, que además parece que cuando la historia nos la cuentan los de fuera es más creíble, ¿no? Entonces, Marcelo Gullo es un argentino que ha escrito un libro que se llama Madre Patria y que el subtítulo es Desmontando la leyenda negra. Aconsejaría leerlo, Madre Patria, de Marcelo Gullo, porque a veces si no parece que los españoles estamos peleándonos entre nosotros, a ver, éramos buenos, éramos malos, y cuando viene de fuera, pues bueno, tiene un punto, o puede tener un punto aparente, ¿no?, de mayor objetividad. Entonces yo ese libro lo recomiendo ahora mismo porque estamos en ese momento, ¿no?, que está saliendo. Y luego hay muy buenos libros editados por Encuentro, por ejemplo, también sobre temas americanos, no sé, yo creo que simplemente eso, viendo la sinopsis se ve el sesgo que va a tener un libro. Si es muy escandaloso, pues ya sabemos que va a tocar temas como más morbosos, más... Y sin embargo, a veces al leerlo, pues se ve el enfoque y uno decide lo que quiere leer, ¿no? Al final tampoco tenemos tanto tiempo para leer tantas cosas, pues hay que ser selectivo, ¿no?, con el tipo de lecturas que hacemos. Claro, la lectura es muy importante, pero también me imagino, igual que en aquella época, ya no queda nada, pero igual que en aquella época fueron unos grabados, quizá hoy influyan mucho los medios, ¿no? Es decir, el YouTube, todo eso, que te llega mucho más fácil lo que ellos quieren que te llegue, y eso, cómo ir a lo que debemos de ir. Es decir, tú dices, no, eso se ve el sesgo, pero uno que no sabe distinguir tanto, ¿qué es lo que te tienes que, de qué tenemos que huir? Yo creo que, o sea, ahora mismo hay, por ejemplo, podcast de historia como Memorias de un tambor, que está arrasando y tiene un planteamiento muy interesante de la historia. Hay un podcast que se llama El Pergamino, que también habla de temas de historia. Canales de YouTube, el vuestro por supuesto, ¿no?, pero también Hispania tiene cosas muy buenas. O sea, yo creo que es eso, es no ver todo lo que hay, pero fijaos en la serie Isabel, aquella serie de televisión española, que yo me llevé las manos a la cabeza pensando lo que iba a hacer Televisión Española con la reina Isabel, y la verdad es que estaba muy bien hecha. O sea, tiene alguna cosa, alguna licencia histórica, pero en general da un personaje muy, muy creíble y que además está muy bien construido, porque Isabel es un personaje, a mi juicio era muy difícil reunir esa complejidad de una mujer que es mujer de Estado, que es madre, que es muy religiosa, todo eso sin que aparezca ni una persona ñoña ni una persona autoritaria. Entonces yo creo que aquella serie hizo mucho bien porque generó ganas de conocer más nuestra historia, ¿no? Ahora se está preparando una serie sobre la primera vuelta al mundo, pues bueno, y son opiniones muy, muy rápidas, muy ágiles de distintos escritores o historiadores que más que rechazar la leyenda negra lo que hacen es contar esas cosas buenas que hizo España, ¿no?, que al final es lo que queremos saber nosotros. Para mí lo más parecido a lo que hizo España en América es lo que Roma hizo en el mundo. O sea, Roma romanizó, pero primero una conquista armada. Nadie se acuerda de la conquista armada y todos pensamos, yo me quedo con el acueducto de Segovia antes que con los toros de Guisando. Bueno, pues creo que eso es el modelo de colonización que hace España. Lo más parecido es precisamente al de Roma. Ay, María, se nos ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabéis, vamos a seguir los consejos de María. Hay que leer, es muy importante, y de verdad que pongamos en funcionamiento también el discernir, escoger las cosas con el sesgo, pero vamos a empezar por lo que nos propone María. Ya sin más, hasta el próximo programa. Gracias.